Bienvenido una vez más a nuestro canal de aprendizaje, compartiendo más información valiosa para seguir avanzando. Somos Academia Centep en microelectrónica y aprovecho para presentarles una reparación que nos ha llegado a nuestro servicio técnico. Una tablet Samsung T210 nos ha llegado con la siguiente falla: el equipo no carga. Tampoco enciende porque también su batería está bastante descargada. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo cómo hacerle un diagnóstico a un equipo cuando nos llega por fallas de carga. Algo que yo siempre hago es conectar a la fuente de alimentación para ver el tipo de consumo que está teniendo y cuál podría ser el problema que estamos teniendo en esta tablet por la cual no nos deja cargar. A continuación vamos a pasar a ver la fuente de alimentación para empezar a analizar lo que son los diferentes consumos por la cual un equipo no puede cargar. Tengo la fuente de alimentación regulada a 5 voltios. Recordemos que el cargador nos envía 5 voltios, por la cual es transferido a través del puerto de carga para que esta tablet o cualquier dispositivo desarrolle lo que es la etapa de carga. Voy a conectar el cargador que tengo en la fuente de alimentación y vamos a ver el consumo y el comportamiento que está teniendo este equipo. Muy bien, conecto la fuente de alimentación y empezamos a ver aquí en nuestro amperímetro algo anormal. El comportamiento que está teniendo no es correcto. Entonces desde este momento yo puedo descartar que el puerto de carga no es el problema, porque nos muestra en la fuente que nos ha detectado el cargador. Entonces a continuación vamos a ver cómo hacer el diagnóstico en la PCB. Ahora vamos a hacer uso del multímetro. Voy a conectar un cargador para empezar a medir de lo que es esta tablet que trae fallas de carga. Lo primero que vamos a hacer, vamos a buscar los 5 voltios que deben de llegar al puerto de carga. Correcto, ahí están llegando los 5 voltios. Luego vamos a buscar en qué otros componentes cerca del puerto de carga podemos encontrar los 5 volts. En este capacitor podemos encontrar que aquí están llegando los 5 voltios que está enviando el cargador. Normalmente siempre pasan por un diodo. Vamos a verificarlo. Perfecto, estamos encontrando los 5 voltios. Ahí tenemos los 5 voltios que está enviando el cargador por la línea VBus y deberían de entrar a este circuito integrado que está aquí. Debería de entrar lo que son los 5 voltios. Entonces aquí encontramos que en este diodo tenemos los 5 voltios. Deben de entrar al circuito integrado y luego deben de salir por estos condensadores que están acá, y podemos observar que no tenemos los 5 voltios. Ahora, ¿cómo trabaja el sistema de carga en esta tablet T210? Trabaja en conjunto con otro IC, que es este que tenemos aquí a la par. También ese voltaje pasa por una resistencia que debería de ser esta, y encontramos el problema. Aquí no están llegando los 5 voltios en este capacitor y tampoco están llegando en este otro capacitor. Entonces aquí lo que tenemos ya es un problema por la entrada de carga. Mencioné que este circuito integrado que está acá trabaja en conjunto con este otro circuito integrado. Entonces aquí deberían de llegarle 5 voltios a este circuito integrado en ese capacitor, y encontramos que no están llegando los 5 voltios que está enviando el cargador. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Vamos a cambiar de escala el multímetro. Vamos a ponerlo en escala de continuidad. Para medir escala de continuidad debemos de tener lo que es el cargador desconectado. Muy bien, he desconectado el cargador, ya que si lo dejamos conectado, todos los componentes que estén energizados, como ser capacitores, bobinas, diodos, nos van a pitar que están aterrizados a tierra. Vamos a empezar a hacer las mediciones por estos capacitores. Vamos a empezar a medir en escala de continuidad en estos capacitores que están cerca de los circuitos integrados encargados de carga en esta tablet. Hasta el momento nada nos está pitando
que está aterrizado a tierra. La bobina está muy bien, los capacitores también están en buen estado, no los están pitando en sus dos terminales a tierra. Vamos a continuar midiendo y tratar de investigar qué es lo que está ocurriendo, por qué esta tablet no está cargando. Muy bien, hasta el momento todo parece estar normal. Vamos a cambiar de nuestro multímetro a escala de diodo. Vamos a ver la caída de tensión o la señal de referencia de los componentes. Si no la tenemos alterada hacia arriba o alterada hacia abajo, recuerden, ya eso lo he venido mencionando en nuestros videos anteriores. Aquí encuentro que estos dos capacitores, vean, tengo las señales de referencia alteradas hacia abajo. Posiblemente aquí hay una fuga, un componente en fuga o un corto. Recordemos que mencioné que estos capacitores son las salidas de este IC. Aquí deberían de salir los 5 voltios y encontramos que su señal de referencia están alteradas hacia abajo. Recordemos que quien altera las señales hacia abajo son los componentes que están en paralelo en un circuito. Vamos a continuar midiendo, vamos a ver el diodo. El diodo al parecer está muy bien. Entonces el problema no lo tenemos en la entrada, sino que lo tenemos en la salida. Aquí tenemos ya la señal de referencia alterada hacia abajo. Ahora vamos a ver los componentes que están en la entrada del otro circuito integrado que mencioné, que están trabajando en conjunto para llevar a cabo lo que es la etapa de carga en esta tablet. Encuentro que estos capacitores tienen su señal de referencia muy buena. Vamos a ver la bobina tiene 336, del otro lado debe tener lo mismo y es correcto. Vamos a ver estos otros capacitores. Perfecto, ahí está muy bien. La caída de tensión o la señal de referencia la estamos teniendo muy correcta en los demás componentes. Ahora vamos a ver en la entrada de este circuito integrado, por la cual se alimenta con 5 voltios, que debería de ser a través de un capacitor y una resistencia. Encuentro que esta resistencia de este lado tiene un valor de 710 en caída de tensión. Del otro lado debe de tener un valor, porque recordemos que esta resistencia está en serie, y encuentro que del otro lado de la resistencia tengo 29 milivolt 423, correcto, y 670, correcto. Esta es una bobina. Ahora vamos a ver la entrada, que sería el capacitor, y encontramos que tiene 30 milivolt. Aquí algo ya no está normal, porque encontramos que este capacitor tiene una caída de tensión muy baja. La resistencia de un lado de la resistencia tiene valor correcto y del otro lado está alterada hacia abajo. También tenemos estos dos capacitores, que son la salida de los 5 voltios de este IC. También tiene su señal de referencia alterada hacia abajo. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es aplicar lo que es la técnica de aplicar Rosin, para tratar de encontrar quién se está calentando o qué componente está en fuga o en corto. Con este simple diagnóstico nosotros podemos hacer un diagnóstico adecuado a un equipo que llegue por fallas de carga. También se puede aplicar a equipos que lleguen con fallas de encendido. De esta manera nosotros tan sencillamente con nuestro multímetro, usando las escalas básicas, nosotros podemos encontrar cualquier falla . Muy bien, ahí ya tengo lo que es la placa con Rosin. Ahora voy a explicar dónde voy a inyectar tensión. Voy a inyectar el voltaje en la salida de este circuito integrado, que sería a través de estos dos capacitores, y vamos a ver qué componente es el que nos está calentando, y ese podría ser el culpable que los está drenando la corriente y mandándonos el voltaje a tierra, ocasionando que esta tablet no cargue. Muy bien, para inyectar tensión vamos a colocar la punta negativa de nuestra fuente a cualquier blindaje o a tierra, y con la positiva vamos a inyectar tensión.
¿Cuánto voltaje voy a inyectar? Voy a inyectar 3 voltios, estemos muy atentos y ver qué componente se los calienta después que nosotros inyectemos voltaje. Recordemos, vamos a inyectar voltaje en los componentes que tienen su señal de referencia alterada hacia abajo. Perfecto, inyecté tensión y hemos encontrado que un capacitor es el que se nos está calentando. Voy a aplicar Rosin nuevamente para que podamos observar y estemos muy atentos y ver qué componente es el que se calienta primero. Perfecto, ahí podemos observar que es un capacitor. La entrada, como mencioné, la entrada al IC, la cual lleva 5 voltios, es el que nos está drenando la corriente y por eso esta tablet no está cargando. Ahora lo que debemos de hacer es limpiar ese rosin que hemos aplicado en la placa para poder retirar ese capacitor y ver si el equipo, después de que retiremos el capacitor, finalmente va a hacer lo que es el proceso de carga de una manera correcta. Perfecto, he limpiado el rosin. Ahora voy a aplicar flux para retirar el capacitor que hemos encontrado que está en corto, por la cual este equipo no nos está cargando. Voy a tratar de retirarlo con cautín, de esta manera evitando causarle temperaturas excesivas y evitando causar daños en lo que es la board. Muy bien, aquí les muestro la tablet. Ahora vamos a conectar un cargador. Si solo era ese capacitor el problema, la tablet ya debería demostrarnos que está cargando sin ningún problema. Al parecer la batería está demasiado descargada y podemos observar que ya nos mostró el logo de la batería. Eso nos dice que la reparación ha sido un éxito. Hemos encontrado el culpable sin equivocarlos en el diagnóstico. Correcto, ahí nos muestra ya que la batería está cargando. Ahí estamos observando que la tablet sigue cargando sin ningún problema. Ahora les voy a mostrar cuando la conecto en la fuente de alimentación y ver cuál sería el verdadero comportamiento. Recordemos que al inicio del video teníamos un comportamiento muy extraño, entonces ahora voy a conectar a la fuente de alimentación para que ustedes puedan observar un comportamiento correcto y cómo nosotros podemos familiarizarlos con los consumos en la fuente de alimentación, o sea en un test USB, para poder hacer una solución. Recuerde, muy importante, regular nuestra fuente de alimentación a 5 volt, ya que ese sería la corriente y el voltaje que manda el cargador para que el equipo pueda cargar. Ahora vamos a estar muy atentos al consumo que nos muestra la fuente de alimentación cuando un equipo está funcionando correctamente. Recuerden el consumo que teníamos al inicio. Ahora voy a conectar el cargador y vean el consumo que estamos teniendo. Ese consumo es un consumo normal, a eso yo le llamo un consumo correcto. Vean cómo nosotros podemos aprender a reparar de acuerdo a los consumos que estemos teniendo en la fuente de alimentación.